Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes a todos, un abrazo bien grandote a todos a la distancia. Estamos nuevamente reunidos digitalmente. Quizás va a llegar un tiempo que nos va a colapsar, pero damos gracias al Señor porque tenemos estas buenas herramientas para poder sentirnos un poco más cercanos y poder estar compartiendo de la palabra del Señor. Para mí es un gusto poder hacerlo, poder compartir con ustedes. Aprendo mucho también cada vez que puedo compartirles alguna lección y esperemos que este tiempo también sea de poder crecer y de conocer más al Señor a través de su palabra. Así que sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de esta tarde. Um, Hace 2 semanas atrás, José Arce, nuestro querido hermano, nos estuvo compartiendo acerca de la madurez espiritual, de cómo debemos alcanzarla o cuáles son las características iniciales de lo que demanda el Señor en cuanto a la madurez espiritual. Ya, pero antes de cualquier cosa, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo de poder estudiar su palabra. Así que les invito, chicos, a poder cerrar sus ojos y vamos a orar. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque nos das este privilegio de poder reunirnos y de poder abrir tu palabra. Señor, cada palabra, cada letra, cada frase, cada porción bíblica, Señor, es tan rica y es tan eh, nutritiva para nuestra vida espiritual. Señor, estamos en etapa de crecimiento constante y para ese crecimiento constante necesitamos una nutrición adecuada. Y esa nutrición adecuada es la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla, a poder practicarla, a poder enseñarla, a poder, Señor, ser eh, buenos administradores y aquellas personas que trazan y usan bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes y poder ser asertivos y cumpliendo el objetivo, Señor, por el cual nos has llamado, que es para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que vamos a aprender el día de hoy y dirígenos y que tu Espíritu Santo también nos esté hablando. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, comenzamos entonces este estudio de esta tarde y les invito allí a abrir su Biblia en el pasaje que se vio últimamente, ya y es uno de los pasajes centrales de lo que vamos a estar viendo. Se encuentra en Hebreos, en el libro de los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Ahí nos vamos a estar moviendo, así que para que tengan a mano su Biblia, vamos a estar viendo ahí los versículos y estar repasando. Y como decía hace un ratito atrás, nuestro hermano José Arce estuvo compartiéndonos allí hace algunas semanas atrás respecto a este tema de la madurez. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene mucha relación y están como muy entrelazadas ambas lecciones. Ya vamos a estar complementando mucho de lo que él estuvo comentándonos, pero también vamos a estar viendo en detalle en sí las características de lo que es la madurez espiritual. Y ahí para que estén atentos, así que para que tomen algunos apuntes necesarios. Y en aquella oportunidad, José nos estuvo compartiendo el problema de la desidia espiritual. En ocasiones dejamos todo de lado, como último lugar lo espiritual. Y ahí me recuerdo que José nos mencionaba que él se levantaba en la mañana, que le daba la comida a la mascota, que iba para allá a poner la tetera, que iba a sacar la basura. Entonces, siempre nuestro orden de prioridades cambia. Entonces, por eso cometemos el error de caer en esta desidia espiritual y nos enfocamos más en lo temporal, lo vano, lo humano, siendo que la palabra del Señor nos dice que debemos siempre enfocarnos en lo espiritual, en lo de arriba, en aquello que realmente es valedero y es eterno, ¿ya? Entonces, por eso es importante estar enfocándonos a cuál es la vía o el camino correcto a lo que es la madurez espiritual. Y en los pasajes que leíamos hace algunas semanas atrás ahí también con nuestro hermano, hablaba mucho acerca y les exhortaba el escritor a aquellos hermanos, les decía, pero ustedes ya deberían ser maestros, ya deberían conocer. Entonces tengo que estarles enseñando cosas básicas, cosas elementales todavía. Entonces, por eso es importante también recalcar este pasaje, así que lo vamos a estar viendo a través de esta lección.
También nos mencionaba nuestro hermano en aquella oportunidad, y tomé aquí algunos apuntes, respecto a qué tan importante es la experiencia, ya qué importante es la experiencia espiritual. Muchos de nosotros llevamos varios años de creyentes, y ese tiempo debería ayudarnos como experiencia. O sea, que sopese realmente el tiempo en el Señor de cuántos años llevo de creyente y mi madurez espiritual. Entonces, por eso es importante darnos cuenta cuál es la manera por la cual yo debo regirme y crecer espiritualmente. Así que lo vamos a estar viendo también en esta lección y estarlo complementando. Una de las características importantes de lo que es la madurez espiritual es cuánto vivo lo que sé de la palabra de Dios. Yo puedo saber mucho acerca de la Biblia, puedo saber muchos versículos de memoria, mucha teología, muchas cosas importantísimas que allí destaca y exalta la palabra del Señor, pero si yo no vivo nada de eso, no nos ayuda mucho en nuestra vida de crecimiento espiritual o de madurez espiritual. Así que vamos a estar también recordando todo lo que significa vivir la palabra del Señor. Uno de los pasajes que se vio también en esa oportunidad, que uno de los versos que vamos a leer nuevamente, hablaba de los rudimentos. Y cuando se habla de rudimentos, se habla de lo importante, de la base, de lo esencial de lo que es la palabra del Señor. Entonces, para que lo estemos también recordando, la base o lo esencial de la palabra del Señor. Y mucho también nuestro hermano estuvo hablando acerca de la leche, de la carne, y me recordaba mucho mi hijo pequeño, ya está en esa etapa de ya que comenzó a comer, hay que darle su comida, prepararle su comida y tenerle un menú de carne, de verdura, de carne blanca. Entonces tratar de ir variando en el tema de la dieta para lo que es su alimentación. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es el alimento. O sea, la leche es esencial en los primeros años del crecimiento del ser humano. En cuanto a lo espiritual, es exactamente lo mismo. O sea, es importante saber en un principio, cuando yo recién conocí al Señor, de saber los rudimentos, lo esencial, la base de la doctrina bíblica. Es importantísimo tener una buena base, pero a medida que va pasando el tiempo, ya estamos creciendo y deberíamos crecer espiritualmente. Y ahí mi alimentación debería ser un poco distinta. ¿Ya? Así como el niño va creciendo, también requiere una alimentación distinta. También los creyentes necesitamos esta alimentación distinta. Entonces, por eso es importante recordar siempre, siempre que la madurez espiritual debe siempre ser acorde a los años que yo lleve como creyente. Y ahí vamos a estar viendo. Así que les invito ahí a revisar su Biblia en el libro a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y lo vamos a leer de una carrerita ya para poder estar recordando. Comenzamos con el versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí vamos a estar recordando algunos versículos de esta porción y estar dándole énfasis no solamente a ser bebés espirituales. Sabemos de que el primer tiempo, apenas yo conocí al Señor, era un bebé espiritual, necesitaba de leche, necesitaba de los rudimentos, de esto básico, de esto esencial en cuanto a la doctrina bíblica, que es lo que dice la palabra del Señor, que mi comportamiento también es de un niño, mi alimentación también debía ser específica para lo que es mi etapa de la vida, pero también hay una infancia.
una infancia espiritual, no solamente siendo bebés, sino que también siendo unos niños. Y una de las características de lo que es la inmadurez espiritual, en primer lugar, somos tardos para oír. Lo que decía también nuestro hermano José en la vez pasada, una de las características de la inmadurez espiritual es que somos tardos para oír, somos porfiados o somos perezosos al estar oyendo. Y se nos venía mucho a la mente este pasaje que está en 2 Corintios capítulo 2, no lo vamos a leer por tiempo, pero hablaba acerca del hombre natural, que no percibe lo que realmente es lo espiritual. Entonces, en muchas ocasiones imitamos ese comportamiento, siendo hijos del Señor, conociendo al Señor, llevando algunos años de creyente, pero seguimos siendo tardos para oír. Y efectivamente acá los receptores de este texto o de esta carta estaban en esa situación. Eran creyentes inmaduros, no porque llevaban poco tiempo de creyentes, sino que eran inmaduros porque estaban estancados espiritualmente. Entonces, esta carta era para bebés espirituales, pero con varios años de vida de creyente. Por eso recordamos nuevamente de que una característica o la primera característica principal de la inmadurez espiritual es que en muchas ocasiones somos tardos para oír. En segundo lugar, también una de las características de esta infancia espiritual o de esta inmadurez espiritual es la falta de conocimiento bíblico, la falta de conocimiento del Señor en sí mismo. O sea, de conocer más al Señor, de saber más de Él, de qué es lo que o a qué se refiere el propósito del Señor para con nosotros. Entonces, la segunda característica de esta infancia espiritual es la falta de conocimiento bíblico. Y también estas personas necesitan, en muchas ocasiones nosotros también nos consideramos inmaduros espiritualmente. Cuando nos consideremos inmaduros espiritualmente significa que necesitamos que nos enseñen aquellos rudimentos, aquella parte básica de lo que es la palabra del Señor. Y la tercera característica de lo que es la infancia espiritual, y lo estuvimos también viendo hace algunas semanas atrás, es que somos inexpertos. Y aquí está lo que mencionaba en un principio, lo importante que es la experiencia como creyentes. Esto nos va a ayudar mucho para poder saber actuar en los momentos esenciales y precisos de nuestras vidas. Entonces, la infancia espiritual se caracteriza principalmente de estas tres cosas. ¿Ya? Somos tardos para oír, cuando somos infantes espirituales también tenemos esta falta de conocimiento y necesitamos que alguien nos enseñe nuevamente lo básico y lo rudimentario o los rudimentos de lo que son las doctrinas bíblicas, y también en ocasiones tenemos poca experiencia, ya somos inexpertos en lo espiritual. Entonces los receptores de esta carta obviamente eran inmaduros espiritualmente, pero no porque llevaban pocos años de creyentes, sino que eran inmaduros porque simplemente habían estancado su vida espiritual y su conocimiento del Señor. Chicos, sobre nosotros y solo sobre nosotros cae la responsabilidad de nuestra madurez espiritual. Nosotros somos los responsables de ser maduros espiritualmente. ¿Ya? Entonces, aquí el escritor les recalcaba y les decía, ustedes ya deberían ser maestros, pero no lo son. Necesitan volver a que se les enseñe los rudimentos básicos de la palabra de Dios. Nosotros, y les repito, somos los responsables de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual. Y también aquellos receptores de esta carta, los receptores de este texto que hemos leído y todo el libro a los hebreos, aquellos receptores, aquellos primeros creyentes, si ustedes lo recuerdan, en un principio eran judaizantes, eran personas que estaban en la religión de la época y eran personas muy disciplinadas en cuanto a su religión. El judaísmo es uno de los movimientos y de las religiones como bien estrictas y bien
exigentes en cuanto a sus feligreses. Entonces estas personas en un principio eran judaizantes y posterior a eso se convirtieron en el cristianismo, creyeron en Jesús, creyeron en el Evangelio del Señor, pero sin embargo estaban retrocediendo nuevamente. O sea, su vida espiritual estaba estancada y estaban ya retrocediendo a lo que era las malas prácticas del judaísmo. Entonces por eso aquí el escritor les enfatiza y le dice: ustedes deberían ya ser maestros, deberían ser ya maduros espiritualmente. Entonces por eso el escritor aquí da mucho énfasis en este tema del crecimiento y de la madurez espiritual, ¿ya? Así que vamos a estar también destacando 3 características más ahora de la madurez espiritual. Ya estas características de la madurez espiritual muestran lamentablemente las 3 deficiencias que les mencioné hace un ratito atrás del estado infantil espiritual, ¿ya? Ojo, quiero destacar que no estamos como denigrando a lo que es un niño, ¿ya? No es una mala característica ser un niño, ¿ya? No estamos tratando de ofender a nuestros pequeños, al contrario. Vemos a un niño y está en un proceso constante de aprendizaje, ¿ya? Hasta que llega a su adultez y él lo puede entender y puede tomar sus propias decisiones. En la vida espiritual es lo mismo, ¿ya? Pasamos una etapa de ser bebés y ser niños espiritualmente, pero ya debemos siempre ir en ascenso. Entonces, por eso vamos a estar recordando este tema de la madurez espiritual y estas semanas dándole énfasis a lo que es la madurez. Y, en primer lugar, la característica de la madurez espiritual, debemos tener el conocimiento del Señor. Y eso está en el versículo 12. Lo vamos a volver ahí a leer. Hebreos capítulo 5, versículo 12, decía lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que el escritor les dice, o sea, dense cuenta, llevan tantos años de creyente, después de tanto tiempo, tengo que volverles a enseñar lo esencial, lo principal. Ustedes ya deberían ser maduros espiritualmente. Entonces, una de las partes importantes del conocimiento y la madurez, a ver cómo les explico. Siempre el conocimiento, al ir en ascenso, es directamente proporcional a lo que es la madurez. O sea, si yo comienzo a conocer más al Señor, a conocer más de la palabra del Señor, mi madurez va a ir creciendo. Ya es directamente proporcional este crecimiento. No se mide por la cantidad, este conocimiento bíblico, este conocimiento del Señor, no se mide con la cantidad de apuntes que yo tenga en la Biblia. No se mide si yo veo videos de sermones en YouTube y paso horas oyendo estos sermones. No se mide leyendo libros cristianos todos los días, sino que esta madurez espiritual se mide de la siguiente manera. En cuanto al conocimiento bíblico y al conocimiento del Señor. Lo que yo sé de la Biblia, si lo vivo, lo practico y soy capaz de enseñarlo a otra persona. O sea, eso significa conocer más al Señor. Significa que yo lo que sé de la Biblia y lo que trato de saber cada día, lo tomo y lo aplico y lo enseño a otra persona y obviamente lo aplico a mi vida. Esa cantidad de verdad que yo extraigo de la Biblia, lo puedo enseñar a otro. Eso significa, chicos, el tema del conocimiento en el Señor, o del conocimiento bíblico y del conocimiento de nuestro Dios. Entonces, una de las características esenciales de la madurez espiritual es el conocimiento del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden, siempre es directamente proporcional. Si yo conozco más al Señor, voy a ir madurando más. Entonces, por eso siempre recordemos, chicos, que en primer lugar, la característica principal de la madurez
es el conocimiento del Señor. Conocer más al Señor a través de su palabra. Y todo lo que sepamos, utilizarlo, hacerlo aplicable a mi vida y también enseñarlo a otros. Y como decía José la semana pasada, no significa que yo esté enseñando allí con el don espiritual de la enseñanza, no. Estamos hablando de con mi vida incluso también enseñarle. O sea, enseñarle a mi familia cómo deben ser las cosas correctamente de acuerdo a la palabra del Señor. O sea, no significa solamente dar clases, sino que el enseñar a otros es tener el testimonio apropiado de un creyente, de un hijo del Señor. Entonces, la madurez espiritual tiene 3 características. La primera era el conocimiento, que es directamente proporcional con la madurez. En segundo lugar, está allí en el versículo 14, en la primera parte. Veamos ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Decía, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La segunda característica de esta madurez espiritual habla acerca del uso de la palabra del Señor. O sea, el creyente maduro sabe usar la palabra de Dios. El creyente maduro usa lo que sabe de la palabra del Señor. No se queda ahí. El creyente maduro, en vez de depender de alguien, de decirle, oye, si hago esto, ¿estaré en lo correcto o no estará en lo correcto? Entonces, en lugar de depender como un niño, depende de sus padres, este creyente es independiente en cuanto a las cosas de Dios. Empieza a crecer solito ya. Ya empieza a decir, no, yo necesito orar más. Yo necesito conocer más al Señor en mi Biblia. Yo necesito leer y necesito estudiar más profundamente este pasaje. Hoy tengo dudas respecto a esta área de la Biblia. No, necesito estudiar más. Entonces, el creyente maduro ya sabe usar la palabra del Señor. Procura más con diligencia presentarse a Dios aprobado, como dice ese versículo, y al final de ese verso dice, y que usa bien o que sabe utilizar bien la palabra de verdad. Es experto en el uso de la palabra del Señor en su vida diaria. Entonces, la segunda característica de la madurez espiritual es que usa y sabe usar la palabra de Dios. Sabe usarla en el momento apropiado y es independiente en cuanto a las cosas del Señor. Él solito desea orar más, desea tener más comunión con el Señor, desea ser de bendición, desea también enseñar a otros acerca de la palabra del Señor. Entonces, este experto en el uso de la palabra del Señor, ¿cómo lo hacemos? Es un proceso. Si, por ejemplo, tiene que tomar una decisión, este creyente ya maduro, se enfrenta a una decisión, bueno, esta decisión, antes de tomarla, ¿qué es lo que hace? Se pone su buzo ahí, su oxígeno, sus lentes, se pone su traje y se sumerge en la palabra del Señor. Busca, averigua qué es lo que dice el Señor, cuáles son los ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento y busca allí qué es lo que opina el Señor al respecto de la decisión que yo tengo que tomar. Una vez allí debajo de las profundidades de la palabra del Señor, discierne y dice, este versículo me va a servir mucho para tomar una buena decisión. Este a lo mejor no tanto, pero no, este de acá, y empieza a discernir y buscar qué pasaje o qué es lo que el Señor dice respecto a la decisión que tengo que tomar. Posterior a eso, sale y discierne y dice, ya, voy a aplicar estos versos que he podido rescatar de las profundidades de la palabra del Señor y lo aplico para poder afrontar esta decisión que tengo que tomar. Entonces, si ustedes se fijan, todo este proceso es característico de un hombre y de una mujer maduro en el Señor. Es importante darnos cuenta de que un creyente maduro, antes de tomar una decisión, se sumerge
para saber y discernir qué es lo que el Señor piensa al respecto, y una vez que lo encuentra, lo aplica. Lo aplica y lo afronta allí al momento de decidir o de tomar esta decisión. Así que es importantísimo, chicos, también que este creyente maduro o esta madurez espiritual la destacamos también porque usa de manera apropiada la palabra del Señor. Entonces, número 1, el conocimiento es proporcional directamente con la madurez, y también en segundo lugar, usa y sabe usar la palabra del Señor. En tercer lugar, otra característica importantísima de la madurez espiritual es que es capaz de juzgar. ¿Y qué significa eso? ¿Nos convertimos en un juez? ¿Nos convertimos ahí, nos ponemos una túnica de juez? No. Cuando habla o cuando decimos que es capaz de juzgar, significa que se da cuenta claramente qué es lo correcto y qué no es correcto delante del Señor. Eso lo vemos en el mismo versículo 14, pero en la segunda parte, allí en Hebreos capítulo 5, versículo 14, pero en la segunda parte, después de la coma, dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, un creyente maduro, cuando yo estoy creciendo y avanzando en madurez, ¿saben otra característica importantísima de ese crecimiento y esa madurez, o ese avance hacia la madurez? Es que yo tengo los sentidos ejercitados para darme cuenta qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba o rechaza. Entonces vemos que esta capacidad de juzgar y de darnos cuenta qué es lo correcto y qué no es lo correcto delante del Señor nos ayuda a poder crecer y poder darnos cuenta de que estamos madurando espiritualmente. El discernir, según nuestra experiencia, en qué está bien y qué está mal. Y eso lo vemos, y todo es complementario, ¿eh? El tema del conocimiento bíblico, el tema de saber usar correctamente ese conocimiento bíblico, me hace también y me hace capaz de juzgar correctamente y de poder darme cuenta qué está bien y qué está mal delante del Señor. Y la característica también principal en esta área o esta capacidad de buscar y de encontrar qué está bien y qué está mal delante del Señor, es que ya cada vez más se da cuenta de que no necesita preguntarle a otra persona qué está bien o qué está mal. Por lo general, un creyente o un creyente bebé espiritual o niño espiritual siempre se acerca a un hermano, ¿no? Y le dice: oiga, hermano, tanto, ¿estará correcto lo que hago? ¿Será correcto, no sé, ir a tal lugar o escuchar tal tipo de música? El creyente maduro ya tiene la película clara. Se da cuenta realmente qué es lo que el Señor aprueba y qué es lo que el Señor no aprueba en ese caso. Entonces no busca por lo general a alguien para preguntarle qué está bien y qué está mal. El creyente maduro es capaz de juzgar y conoce la respuesta gracias a la palabra de Dios. O sea, él tiene la claridad suficiente gracias al conocimiento y gracias a que aplica bien y que usa y sabe usar la palabra del Señor. Entonces vemos que aquí hay un contraste. Si tomamos a un bebé, este bebé no sabe discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero en cambio una persona madura sí lo sabe y sí lo conoce y sabe hacerlo. Entonces vemos aquí este contraste muy distintivo de un bebé a un adulto o a una persona madura espiritualmente, que es capaz de juzgar y capaz de darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como decía ahí el versículo 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, o sea, se van a dar cuenta porque sus sentidos espirituales se dan cuenta de inmediato qué es lo correcto delante del Señor. Y después dice más adelante, en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ayuda a que nuestros sentidos estén ejercitados para poder discernir qué está bien y qué está mal delante del Señor. ¿Ya? Entonces, chicos, es importante poder estar recordando constantemente
que la vida cristiana siempre debería ir en ascenso. Es un crecimiento constante en cuanto a la madurez espiritual. Y vamos a hacer solamente un resumen para poder estar terminando y hacer este contraste entre un bebé y un hombre ya maduro. El bebé, por ejemplo, tiene falta de conocimiento. Disculpen que vuelva a poner de ejemplo a mi hijo pequeño, pero él está en la etapa de aprendizaje tremendo. O sea, últimamente, los últimos días les voy a contar, tenemos un ventanal que es bastante bajo. Entonces él cada vez más se afirma más y mira por la ventana, mira la calle cuando pasan los autos, cuando pasan las personas ahí, él está en la ventana mirando y observando todo. ¿Por qué? Porque para ellos todo es nuevo. Todo lo que pueden contemplar lo están aprendiendo a asimilar cosas, están aprendiendo a tomar cosas. Entonces su comportamiento se está formando. Entonces el bebé tiene esa falta de conocimiento. Sin embargo, el hombre maduro tiene un conocimiento completo y este conocimiento completo lo imparte a otra persona o lo enseña a la otra persona. Esa es la característica de la madurez espiritual. En segundo lugar, un bebé depende de sus padres, depende de alguien mayor. Un bebé depende de alguien que le dé de comer, que lo asee, que lo cuide, que lo proteja, que lo abrigue si es que hace frío, que lo refresque si es que hace calor. Entonces, un bebé necesita y es dependiente en todo momento de alguien. Nosotros, ya siendo un poco más maduros espiritualmente, tenemos una independencia, pero al discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. No significa que seamos independientes. Obviamente el Espíritu Santo está con nosotros y dependemos del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de discernir o de tomar decisiones, el creyente maduro ya está un poco más autónomo en esa área. Ya no necesita que le estén diciendo, oye, Alexis, ya pues, llevas años y todavía estás luchando con eso. Son cosas básicas. Entonces, siempre el creyente maduro tiene una independencia al poder discernir las cosas espirituales. Y en tercer lugar, el bebé le falta esta habilidad o esta capacidad de decidir o de juzgar. El bebé no puede tomar decisiones propias. Necesita de alguien que lo guíe, que lo ayude a poder tomar decisiones. Hasta incluso para poder caminar. O sea, el bebé cuando está tratando de aprender a caminar es una decisión para él de ir y lanzarse y perder el miedo y el temor a caerse y le da y sigue adelante. En cambio, el hombre maduro espiritualmente, o la persona madura espiritualmente, tiene un juicio y tiene la película clara qué es lo correcto delante del Señor, qué es lo incorrecto delante del Señor. Pregunta final. ¿De qué se caracteriza tu vida? ¿Estamos caracterizándonos como un bebé espiritual? ¿Nos falta conocimiento? ¿Hoy nos falta, todavía dependo de tal persona? ¿O todavía yo no sé qué es lo bueno y qué es lo malo delante del Señor? ¿O de qué se caracteriza tu vida? ¿Ya tu vida es madura espiritualmente? ¿Tengo un conocimiento y ese conocimiento lo estoy enseñando y aplicando a las demás personas? ¿Estoy siendo ya independiente al momento de discernir las cosas espirituales? ¿O estoy tomando decisiones y me doy cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo delante del Señor? Entonces, nos da para pensar en qué etapa estamos. ¿Estamos como bebés espiritualmente todavía, a pesar de que llevamos ya algunos años de creyente? ¿O ya estamos creciendo en madurez? Entonces, el desafío, chicos, es que nuestra vida espiritual y nuestra comunión con el Señor sea en acción, que sea distintiva, que pueda brindar y dar esos frutos que en muchas ocasiones necesitamos. Entonces, ¿de qué se caracteriza tu vida? Bueno, que se caracterice obviamente de esta madurez espiritual que necesitamos, ¿ya? Así que les animo, chicos, a poder seguir adelante y damos gracias al Señor porque
nos enseña. Y yo cuando estudié esta lección, me llamó mucho la atención porque hay cosas que incluso en mi vida también tengo que cambiar. ¿Ya? Hay cosas que en mi madurez, o trato de ser maduro espiritualmente, pero en realidad me falta mucho. A todos nosotros nos falta mucho en poder crecer en el conocimiento del Señor y poder ir tomando decisiones. Y como dice allí la ilustración que él le mencionaba de esto de sumergirnos en la palabra del Señor y encontrar todo lo necesario para poder aplicarlo al momento de tomar alguna decisión. Así que nunca olvidemos esa dependencia que tenemos del Señor en cuanto a conocerle más en su palabra. Y durante la semana también he estado viendo y me ha recordado mucho el Señor lo importante que es la oración. Siempre estamos subestimando el poder de la oración. Y es todo lo contrario. El Señor nos anima a que debemos orar sin cesar. Y no solamente es cantidad, sino que ser constante en todo momento. Poder estar orando y teniendo una vida de oración. Entonces nunca quizás vamos a estar conformes en cuanto a la cantidad de oración que estamos teniendo, pero podamos estar pensando qué importante también es la oración para todos nosotros. Así que les animo, chicos, a que durante estos días que se nos avecinan, a poder pensar y animarnos a poder ser maduros espiritualmente. Es importante porque ya somos, no quiero decir viejitos, pero ya somos creyentes que llevamos algunos años de haber conocido al Señor y ya deberíamos ser maestros, ya deberíamos estar aplicando de buena forma la palabra del Señor para que otras personas también puedan conocer el Evangelio de Jesús. Así que les dejo ese desafío de poder darnos cuenta qué es lo que caracteriza mi vida. Si un bebé espiritual o alguien ya maduro espiritualmente, la decisión es vuestra. Damos gracias al Señor por este tiempo y poder estar recordando siempre, chicos, que nuestra vida siempre debe ser de acción, debe ser de poder decirle al Señor, Señor, hoy día quiero hacer esto por ti, quiero aprender y conocer esta área de ti, quiero conocer, no sé, este atributo tuyo, quiero fortalecerme más en esta área, quiero conocerte más en esto o en esto otro. Pongamos los desafíos espirituales, y ahí esos desafíos espirituales sin duda van a ser un crecimiento para todos nosotros en nuestra comunión con el Señor. ¿Ya? Te invito a orar, oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de poder estar dándonos cuenta, Señor, de cuánto necesitamos crecer espiritualmente. Muchas veces, Señor, nos creemos los mejores teólogos del mundo. Muchas veces, Señor, nos creemos los mejores creyentes del mundo. Pero en realidad, Señor, nos damos cuenta que nos falta conocerte más. Queremos, Señor, quizás un poco reivindicarnos en cuanto al conocimiento tuyo. Queremos saber y conocerte más a través de tu palabra. Señor, en muchas ocasiones quizás nos falta un poco esta manera de poder darnos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo delante de ti. Quizás nos faltan vidas de oración. Quizás nos falta, Señor, tener esta comunión y este buen uso de la palabra del Señor para poder enseñarla a otros. Nos falta, Señor, nos falta poder crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a poder ser maduros y a poder, Señor, poner siempre la mirada en ti. Que tú seas, Señor, nuestra meta, que tú seas, Señor, el centro de nuestras vidas para poder ir madurando espiritualmente. Gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Bendíganos, Señor, a cada uno de nosotros esta semana y que sea nuestras vidas y nuestra comunión contigo sea en acción, de poder plantearnos desafíos durante la semana, de poder memorizar y de poder aplicar correctamente lo que es la palabra del Señor. Haznos diligentes, haznos perfectos delante de ti y ayúdanos, Señor, a cada vez más ser santos delante de ti. Gracias te damos, Señor, guíanos, ayúdanos y bendícenos en esta semana. Te damos las gracias y que la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, nos vemos. Un abrazo bien grande y esperemos vernos pronto de manera presencial. Ya un abrazo, que estén bien, chao.